Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a realizar un Jake en Blender. Y para esto vamos a utilizar texturas procedurales. En este caso les voy a enseñar Toon Shaders. Y también les voy a enseñar a modelar con curvas. Y la verdad es que es algo mucho más fácil de lo que parece. Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, vamos a entrar a Blender. Voy a establecer mi vista en este eje. Selecciono todos mis objetos y los elimino. De ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a Google y voy a buscar una referencia de Jake el perro. En este caso, me sirve esta, la de Wikifandom, Wikiindex. Así que la selecciono, le doy en guardar imagen como. Y yo la voy a guardar aquí, Jake el perro. Lo voy a guardar, selecciono esta, por ejemplo, cuando no les deje guardar como PNG o JPG. Y listo, lo voy a dar en guardar como Jake el perro. Y recuerden muy bien en qué carpeta está. Entonces, miren, guardamos esto. Aquí también control C. Y le doy en guardar. Después, ya ven, me regreso al bonito Blender. Y aquí está. Me regreso a Blender y ¿qué voy a hacer? Voy a irme a la parte de agregar. Voy a agregar una imagen y lo voy a agregar como referencia. De ahí simplemente recuerden que copié y pegué la dirección. Y me va a mandar directamente a la carpeta donde yo dejé. O donde yo descargué a Jake el perro. Aquí está, por ejemplo. Lo voy a agregar como un vacío. Y miren. Aquí ya tenemos a Jake el perro. Esta va a ser nuestra referencia para poder modelar a nuestro bonito personaje. Una vez tenemos esto, vamos a irnos a la parte de agregar una malla y vamos a agregar un cilindro. Ok, tenemos este cilindro aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir el cilindro y lo primero que vamos a resolver es el cuerpo de Jake. Así que simplemente voy a agrandar esto hasta aquí. Voy a extruir una cara por aquí. Y una vez tengo extruida la cara, voy a aplicar control V. Asimismo, si no les gusta cómo queda, bien podríamos aplicar esto y control V también. Y miren, aquí sobre todo vamos a copiar lo que es la formita y respetando esta geometría, que no se vaya a romper. Lo mismo del otro lado. Podemos simplemente mover esto. Lo puedo reducir inclusive un poquito más porque ya vemos que Jake es una píldora como que va sobre todo. La forma es mucho más ancha en la parte de abajo y más delgado en la parte de arriba. Entonces ya tenemos esto así resuelto y podemos presionar un Shade Smooth. Una vez de aquí puedo nombrar la parte del cuerpo como cuerpo, por ejemplo. Voy a apagar esta vista para que no lo esté viendo de momento. Y voy a resolver primero lo que serían los ojos. Los ojos la verdad es que los vamos a resolver de una manera bien sencilla. Lo único que necesitamos es agregar una malla y vamos a agregar un cilindro. Después vamos a girar este cilindro conforme al eje Y. Lo voy a girar en 90 grados. Si ustedes presionan 90 en su teclado, se va a girar mientras giran. Van a poder girarlo con 90, 45 o 35 grados, lo que ustedes decidan y lo que les vaya sirviendo más. Una vez tenemos esto, miren. Primero, por ejemplo, la nariz se resuelve muy fácil. Solamente achicamos esto así y lo alargamos en respecto al eje Y. Y miren, ya tendríamos la nariz bastante bien resuelta. Solamente achico un poquito más esto. Y lo mismo de este lado. Voy a presionar G y la voy a mover un poquito para enfrente. Ahorita no se preocupen si no están calzando la mayoría de cosas. Selecciono ahora mi lado de aquí y de ahí selecciono este lado y presiono control V. Y chéquense, ya tenemos la nariz bien bonita. Esto lo voy a guardar como nariz. Igual la vuelvo a guardar y voy a agregar ahora los ojos. Entonces para los ojos vuelvo a agregar una malla, un cilindro. Giro el cilindro con respecto a nuestro eje. Y lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a mover hacia el eje Z. Así como está, como nos viene directamente de nuestro punto de origen, nuestro cursor lo vamos a subir. ¿Qué sigue de esto? Vamos a achicarlo un poquito con respecto hacia el eje X. Y miren, tendremos algo así. Si gustan pueden achicarlo un poco más. Pero para este paso es muy importante que no lo hayan movido, ¿ok? De ahí que sigue. Vamos a agregar un modificador que es nuestra pestaña de llavecita. Vamos a agregar un nuevo modificador y vamos a irnos a la parte de Generate. Aquí es donde vamos a encontrar nuestro modificador de Mirror.
¿Y este modificador qué hace? Prácticamente lo que hagas de un lado, lo va a hacer del otro. ¿Cómo lo configuras? Muy fácil. Por ejemplo, si tu izquierda y derecha es el eje Y, lo vas a configurar para que las axis estén en el eje Y. Si tu izquierda-derecha por el otro lado es del eje X o la línea roja, lo pones en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, seleccionamos Y. Si lo vuelvo a seleccionar, se deselecciona en el modificador de mirror. Y de ahí, para que el modificador funcione, tendremos que entrar al modo edición. Entonces presionamos Tab en nuestro objeto y movemos el modificador. Y bueno, ya de ahí voy a calzar un poquito los ojos. Tenemos esto. Entonces voy a presionar un control V para darle esta formita de... esta linda formita. Ya de ahí presiono un Shade Smooth y ya tenemos los ojos resueltos. No necesitamos más en general. Ahora vuelvo a apagar los ojos. Y estos también los voy a... esto me voy a deshacer de momento. Bueno, no vayan a aplicar el modificador de momento. Ahora les voy a enseñar a resolver sus primeras curvas. Y lo primero que deben hacer es... se van a la parte de Add. Vamos a agregar una curva y vamos a agregar una curva Path, por ejemplo. Es esta de acá, se va a aparecer como una línea de este tamaño. Entonces lo primero que voy a hacer es rotar nuestra línea. Lo voy a rotar en el eje Z a 90 grados para que esté a la par que esto. Y miren, ya la tenemos aquí. Y lo primero que voy a hacer es bien sencillo. Simplemente entro al modo edición de la curva y se puede editar como tal cual una línea de Illustrator, un vector. Entonces miren, subo esto, lo achico. También esto así y esto lo puedo subir de esta manera. Y miren, ya tenemos la forma de nuestra curva. Ahora, ¿cómo le vamos a dar dimensionalidad? Muy fácil, me voy a la parte de agregar, curva y voy a agregar un círculo. Y miren, se va a agregar este círculo de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser bien divertido. Primero voy a achicar un poquito este círculo que ya se agregó en la parte de abajo. Voy a después a seleccionar únicamente nuestra curva que forma el bigote de Jake. Y voy a irme a la parte de Data, que es este símbolo verde que nos muestra sobre todo lo que son los detalles de la curva, qué onda con esto. Me voy a ir a la sección de geometría y en geometría tenemos una parte que dice Bevel. En Bevel, por defecto, se va a poner en Round. Nosotros lo vamos a cambiar a objeto y nos va a salir este menú. Si nosotros seleccionamos esta parte de objeto y el goterito, voy a seleccionar la curva de Bresser y miren, en automático ya se genera nuestra curva bonita. Y si achicamos el círculo, lo podemos calzar hasta el tamaño que más nos convenga, por ejemplo. Así. Una vez tenemos esto, miren, le vamos a dar en Fill Caps. ¿Para qué? Para que nos rellene estos dos círculos de aquí abajo. Si no lo hacen, simplemente va a quedar así. Entonces pónganle Fill Caps. Y después de esto, miren lo que vamos a hacer. Vamos a presionar clic derecho en nuestro objeto del bigote. Y vamos a darle en la parte donde dice Convert to. Vamos a convertirlo a una malla. Y de esta manera ya tenemos el bigote bien resuelto. Miren, ya es una malla bien bonita. ¿Qué sigue después? Bueno, aquí me voy a regresar porque miren lo que pasó. No me sirve esta malla para aplicarle un bevel. ¿Por qué? Porque tenemos esta geometría así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fácilmente puedo hacer un control Z hasta que todavía no sea un objeto. Y me regreso a la parte de bevel. Y deselecciono, mejor dicho, la parte de fill caps. Y ahora sí, me voy a convert to mesh. Y miren, ahora sí, selecciono esto. Y miren, ya lo tenemos, pero no están rellenos. No tenemos una geometría rellena aquí. ¿Cómo lo arreglamos? Muy fácil. Miren, me voy a la parte de seleccionar lados. Y si yo le doy una vez clic aquí, eso se selecciona. Pero si presiono Alt y clic aquí, se selecciona todo. Una vez tenemos todas las circunferencias seleccionadas, solamente presionamos la letra F y ya se rellenó. También aquí y F. Después de esto presionamos Control V y ya tendríamos algo muy muy parecido. Bueno, no, tendríamos nuestro bigote resuelto. De hecho, podré seleccionar las dos caras de abajo y presiono Control V. Y miren, ya estaría de una manera muy genial nuestro bigote. Pero si se dan cuenta, aún no tiene la circunferencia que queremos. ¿Qué va a proceder? Muy fácil, vamos a activar la edición proporcional con el atajo O. Y voy a seleccionar el círculo de aquí, ambos círculos.
Si yo presiono esto, miren, se van a ir achicando. Y si yo lo subo, también se va a ir achicando con G y Z. Entonces, miren, ya nomás es cuestión de, por ejemplo, ya seleccionar individualmente este. Lo vamos a ir moviendo y asimismo puedo reducir el área donde se va a ver afectado esto. Y miren, lo puedo escalar o lo puedo subir. ¿De acuerdo? De esta manera ya tendríamos parte del bigote de Jake. Igual lo mismo con esta parte, solo presiono G. Ese lo puedo rotar un poquito inclusive. Y de esta manera ya tendríamos sobre todo la parte de la cara resuelta. Inclusive si reduzco más esto, podría bajarlo un poquito más. Y le podríamos dar sobre todo más espacio. De esta manera. Para que podamos corregirlo mejor. Entonces ya nomás, por ejemplo, así como en el ejercicio del perrito, seleccionan estos lados y ya lo pueden ir arreglando a su gusto. Lo mismo con este lado, seleccionamos aquí, por ejemplo, y lo van arreglando a su gusto. Esto es más de ejemplo, así que ustedes lo pueden hacer mejor y con más calma que yo, ¿de acuerdo? De esta manera ya tendríamos el bigote completamente hecho. Y prácticamente es la misma cosa para la parte de los brazos y piernas. De hecho, los voy a resolver con ustedes. Si se dan cuenta, aún no elimino este círculo, pero nos va a servir para más adelante. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el bigote. ¿Qué sigue? Vamos a hacer los bracitos y las piernas. Entonces agregamos una curva. Le voy a dar curva y le voy a agregar un pad. Y miren, aquí tenemos nuestra curva. La vuelvo a girar con respecto al eje Z. 90 grados y miren, ya la tenemos aquí. ¿Qué sigue? Bueno, yo por ejemplo voy a primero posicionar donde quiero que esté la primera curva del bracito, Shift D, y vuelvo a poner la otra curva del bracito, luego donde va a ir el pie y así. Ya nomás, por ejemplo, aquí esta la puedo girar para que sea aún más fácil acomodarla. Entonces miren, G y Z, bueno, R, perdón, y X para girarla con respecto a este eje. Aunque como ya estamos en la vista de X, ya se está colocando de esta manera. Lo mismo aquí, R y miren. Por ejemplo, voy a seleccionar esta curva y entro al modo edición. Entonces, bien voy a ir moviendo Perdón, este error me salió porque presioné F en lugar de G. Entonces, miren, voy seleccionando la curva, la voy poniendo bien bonito. Y lo mismo de este lado. Miren, así. De esta manera ya tenemos toda nuestra curva bien alineada. Listo. Lo voy a bajar un poquito por aquí. Y miren, ya tenemos la curva de un bracito. Seleccionamos esta curva de aquí, entro al modo edición. Y por ejemplo, esto lo bajo aquí. Este de aquí se va para acá. Y este de aquí se va para acá. Insisto, pueden ponerlo de una manera más bonita si quieren, o inclusive más alocada, ¿no? Más a lo que es el propio personaje de Jake. Me salgo de este modo y vuelvo aquí. Aquí, por ejemplo, puedo bajar un poquito este vértice. Este también, este así y este así. Me salgo del modo edición de esta curva, selecciono esta otra curva. Y miren, así las voy seleccionando, lo voy acomodando todo. A modo de que tengamos nuestro bonito, sobre todo que se forme, ¿no? Aquí vamos a ajustar más la parte del círculo, bueno, de la patita para que se vea mucho mejor. Entonces miren, aquí también y aquí también. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a hacer el mismo proceso. Seleccionamos, por ejemplo, esta curva del pie. Voy a irme a la parte del data de la curva. Y en la parte de bevel voy a poner objeto, objeto y selecciono nuestro círculo. Y en este caso, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Aplicamos este mismo paso, seleccionamos la curva de al lado, me voy a objeto, en la parte de data selecciono mi circulito y miren, todos tendrán el mismo grosor, que de hecho es lo que buscamos. Entonces voy a hacer lo mismo con todos y cada uno. Me voy a objeto, selecciono Bezier Curve, me voy a objeto y selecciono
Bezier Cube. Y de hecho vamos a ir hablando de algunas cosas bien padres que tiene esto. Si aún no desean aplicar el modificador, bien pueden crear animaciones de este tipo, como hacer que, por ejemplo, el bracito vaya creciendo de esta manera. Entonces miren, pueden hacer que crezca o no crezca. Y es muy simple. Por ejemplo, tenemos el menú de aquí y me voy a la parte donde dice Start o en Mapping. Yo bien podría darle clic a este puntito de aquí que viene al lado del valor, agrando un poco el keyframe y miren, presiono aquí otro puntito y miren lo que va a pasar. Así se deshace o, bueno, regresa o se pone el bracito, se deshace. En todo caso, hay más maneras de animarlo. Esta es una muy sencilla. Bueno, una vez tenemos esto así, voy a seleccionar este objeto, por ejemplo, y le voy a dar en Convert to Mesh. Lo mismo aquí, Convert to Mesh, Convert to Mesh, y aquí también Convert to Mesh. Después de que tengamos esto resuelto, simplemente nos vamos al modo edición de cada objeto y vamos seleccionando nuestros bordes. Por ejemplo aquí, F y miren, simplemente G y aquí también voy a seleccionar estos lados de aquí. G y voy a reducir el área en la que yo voy a trabajar, como por acá. ¿Para qué? Para que después seleccione esto y aplique un control V y lo suavicemos de una manera. Por ejemplo aquí. Y si quiero que se vea más marcado el círculo, selecciono esta cara, la voy a achicar primero y después la voy a hacer así. Y listo. Ya tendríamos la primera patita terminada. Vamos aquí, hacemos lo mismo. Entramos al modo edición. Selecciono toda la circunferencia del final. Presiono F. Y de aquí simplemente voy a presionar G y S, por ejemplo. Pero también funciona aplicar después un control V para, sobre todo, que esto quede más bonito. Aunque igual funciona simplemente achicando todo y de esta manera en edición proporcional sobre todo. Recuerden que van ajustando con la ruedita del mouse qué tanto se va afectando o no su curva. Entonces, por ejemplo, igual si giro, bien puedo girar únicamente así y esto así. Esto es más que nada para que la curva se vaya comportando de una manera u otra. En mi caso, por ejemplo, yo prefiero mejor aplicar el control V y ya nomás la voy moviendo, al menos para este personaje. ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene todo el diseño, sobre todo lo que son las extremidades, tienen el mismo grosor en su mayoría, entonces vamos a tratar de respetar lo mismo en todo. Aquí, por ejemplo, podemos resolver los dedos de una manera bien interesante, pero de momento solo vamos a rellenar aquí. Voy a presionar F y, por ejemplo, aquí simplemente voy a mover esto un poco, así, y lo rotaré un poquito. Lo mismo de este lado, voy aquí, selecciono todo el lado y presiono F. Y listo. También aquí haré lo mismo. Selecciono todo el lado, toda la circunferencia, F. Y aquí también hago lo mismo. Miren, selecciono toda la circunferencia. Me voy aquí y voy a primero bajar todo, como por acá. Y después presiono F para rellenar la cara. Entonces traten igual, por ejemplo, aquí en las piernitas no rellenemos. Entonces selecciono toda la circunferencia, presiono Alt y presiono después F. Lo mismo de este lado. Selecciono toda la circunferencia que no está cerrada. Y presiono F. Es muy importante sobre todo tener esta parte bien resuelta. ¿Por qué? Porque una circunferencia que no esté bien cerrada y cualquier malla que no esté bien cerrada por lo general va a causarnos problemas al momento de meterle shaders. Más si son shaders procedurales o que tengan que ver con UVs. Eso puede romper nuestro modelo. De ahí, por ejemplo, yo lo voy a dejar así, pero si se dan cuenta, los puntos naranjas de pivote están bien raros. Entonces puedo seleccionar el objeto y le puedo dar en Set Origin y Origin to Geometry para que sea más fácil si los quieren mover o si quieren posar a Jake de manera diferente. Estos, por ejemplo, quedaron bien. Entonces, en todo caso, pueden aplicar lo mismo. Set Origin, Origin to Geometry. De aquí que sigue, vamos a hacer que el cuerpo aparezca.
¿Para qué? Para ir modelando sobre todo las orejitas y la nariz. Entonces, por ejemplo, voy a aparecer el cuerpo primero y esto, antes que nada, lo voy a hacer hacia adelante. De hecho, igual lo mismo con la nariz. Voy a aparecer la nariz. Que no veo mi nariz. Aquí está la nariz. Entonces voy a aparecer la nariz. G y X. La voy a dejar por aquí. Lo mismo con los ojos. Los voy a aparecer por aquí. Y G y X. Y los voy a hacer más adelante. Y lo mismo con nuestro cuerpo. Ahora sí ya lo podemos hacer para acá. Y bueno, ¿cómo vamos a ajustarlo? Primero, esto sí lo podemos hacer al tanteo. Sobre todo lo que es la parte de la nariz y la boca. Porque como tal, estas sí sobresalen de esta manera. Tienen esta manera de sobresalir. Está muy cool. Entonces de ahí, por ejemplo, ya nomás selecciono la naricita y la voy a sumir un poquito más para que esté hasta acá, por ejemplo. Y la pueden agrandar para que sea sobre todo más ancha, como por acá. Y miren, ya tendrían la parte de la nariz resuelta, aunque la pueden sumir un poco más para que esté pegada con la malla. Y también GZ por acá. Y la pueden agrandar si quieren, por ejemplo GX. Ahora bien, insisto, si quieren o si lo ven prudente, podrían agrandar un poquito la nariz para que quede así. Con los ojos simplemente voy a seleccionarlos y voy a presionar G y X de momento para calzarlos de esta manera. Pero si se dan cuenta, cuando presiono G y X solamente, quedan así, como de que no quedan bien en la circunferencia. ¿Por qué? Porque la malla del cuerpo es, pues no estamos considerando esto. Entonces, miren. Si se dan cuenta, aquí yo no he desactivado el modificador de mirror, no lo he aplicado, entonces entro al modo edición, selecciono mi objeto que está siendo copiado y lo voy a girar desde aquí, de esta manera. Entonces miren, así ya tenemos los ojos bien puestos y todo queda muy bonito. Entonces de aquí voy a darle en aplicar. De aquí, ¿qué sigue? Lo primero que podemos hacer es que vamos a agregar nuestras orejitas. Y las orejas se resuelven de una forma bien sencilla. Igual solamente voy a agregar la parte de mesh, un cubo. Y miren, lo que voy a hacer con este cubo es simple. Voy a seleccionar este lado de acá, este otro lado. Voy a presionar control V y listo, ya tenemos esto resuelto. Ya es la orejita. ¿Qué sigue después de esto? Muy fácil. Vamos a entrar en nuestro modificador y vamos a poner un mirror para colocarlas de manera exacta en ambos lados. Entonces miren, primero voy a subir las orejitas más para acá arriba a la altura en la que yo las necesito y de una vez las voy a escalar, que queden así. Sigo todavía en el modo objeto, cabe aclarar, y esto lo voy a girar a 90 grados porque están hacia los lados, no están hacia enfrente. Una vez tenemos esto terminado, ahora sí, entro al modo edición. Presiono A para asegurarme de que todo esté seleccionado y presiono que esto esté en Y para que se seleccione todo en Y. Entonces miren, voy a seleccionar todo, G y X, G y Y por ejemplo, y algo está raro porque no se ven mis... Vamos a entrar, miren, ya se duplicaron de hecho, pero está raro aquí, a ver, G y X, G y Y, vamos a ver. Voy a desactivar el cuerpo para ver en dónde están mis orejitas. Ok. G, X. No, G y Y. Miren, sí estaban ya bien. Estaba bien aplicado el mirror en este caso. Vuelvo a aplicar nuestro objeto. Vuelvo a colocar esto así. Agrando un poquito. Y voy a girar solo un poco nuestras orejas. En todo caso, si se dan cuenta, no se ve tan bonito como están puestos ahorita. Entonces las vamos a integrar directamente a nuestra malla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Seleccionamos, por ejemplo, la cara de arriba. Voy a seleccionar esta cara. Y la voy a mover hacia allí, por ejemplo. Hasta aquí. Y aquí ya tendríamos gran parte de la chamba hecha. ¿Qué sigue? Voy a seleccionar, por ejemplo... Puedo seleccionar directamente la cara de acá. Y podría presionar control V para suavizar. Pero si se dan cuenta tenemos una geometría muy extraña, no nos ayuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a seleccionar este lado de acá. Y voy a presionar control V. Aquí sí me sirve suavizar un poquito.
Y por ejemplo, también podríamos seleccionar por aquí todo lo que es esta circunferencia antes de llegar sobre todo a estos bordes grandes y aplicar el control B. De esta manera, sin justamente que pase esto. Miren, presiono el control B y si ven que ya se están tocando las caras, hasta ahí es hasta acá, por ejemplo. No le den más, no apliquen de más sobre todo el control del bevel para que no dañemos la geometría. Entonces miren, ya tendríamos las orejitas y podríamos de ahí seleccionar Share Smooth para que estén suavizadas. Si ven por ejemplo que tenemos este borde aquí y no les gusta, también podríamos suavizarlo con control B. ¿Ok? Son varias de las cosas que pueden hacer. Una vez tienen esto así, yo le voy a dar en Apply y ya tenemos nuestras orejitas resueltas. Y en general toda la malla de Jake ya está bien resuelta. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, podemos ocultar nuestra imagen y ya tenemos gran parte de Jake resuelto. ¿Qué podemos hacer ahora? Les voy a enseñar rápidamente una manera muy fácil en la que pueden resolver las manos, por ejemplo. Porque si ven, tienen como unas protuberancias así que van en tres, ¿no? Bueno, tienen tres dedos. Entonces voy a irme a... Por ejemplo, voy a resolver este brazo y después el otro. Voy a irme a Add Mesh y voy a agregar un cilindro. Voy a achicar este cilindro y solamente vamos a agrandarlo hacia el eje Z, por ejemplo. Esto así y listo. De aquí entro al modo edición de este cilindro y voy a seleccionar la cara superior para aplicar un control B. Así de esta manera. No se preocupen porque se ve de esta manera. Voy a únicamente seleccionar esto así y lo voy duplicando. Entonces miren, va a quedar algo así. No se preocupen porque se ve raro, ¿de acuerdo? Ahora bien, voy a entrar a la cara de aquí y la voy a subir un poquito. Voy a desactivar mi edición proporcional de momento. Y pongan ustedes que voy a poner algo así. Más o menos de esta manera. ¿Qué sigue después de esto? Voy a seleccionar todo mis bracitos y voy a presionar Control J. Una vez presionamos Control J, voy a irme a la parte de Sculpting. Y miren. Ahorita como seleccionamos nuestro bracito, vamos a estar modificando este. Pero lo único que vamos a presionar es la tecla R para aplicar un remesh, que lo voy a aplicar como... Bueno, para primero yo lo pondría el remesh en 0.5. Entre 0.4, 0.5, 0.6. Doy clic izquierdo para confirmar que ese va a ser nuestro tamaño. Y para aplicar el cambio, el remesh, voy a presionar control R. Y miren, ya nos va haciendo la geometría de la propia, de las propias manos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? De hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos otro error. Y es el hecho de que este circulito también le da forma aquí. Entonces, bueno, también genera protuberancias de este lado. Entonces, lo voy a achicar un poco en el eje X y lo voy a mover así. Para que después, miren, otra vez, presiono R. En este caso voy a usar 2.27. Voy a presionar control R para aplicarlo y ya tenemos nuestra mano resuelta. De ahí, ¿qué sigue? Bueno, para suavizar estos bordes, simplemente puedo irme a la parte de el pincel de Smooth, que es este de aquí, en el modo de escultura, y miren, puedo ir trabajándolos muy sencillito, la verdad. Esto no es nada complicado. Y si se sigue viendo esto, que es lo que no nos gusta, puedo utilizar el pincel de Elastic Grab y puedo, por ejemplo, agarrar este lado y lo voy bajando. Lo mismo de aquí, este lado y lo voy bajando de esta manera. Ok, aquí no hay tanto pierde. Lo mismo de este lado, sostengo aquí por ejemplo y para abajo, sostengo aquí y para abajo y de esta manera. De ahí que sigue, podríamos simplemente irnos de regreso en el panel a Layout, Share Smooth y miren, ya tenemos los dedos resueltos. Y es aplicar la misma cosa de este lado. Miren, por ejemplo, tenemos esto así, entonces voy a modificar voy a agregar los deditos, voy a agregar una malla, voy a agregar un cilindro y voy a girar esto así.
Ya ven, entonces esto de esta manera, esto de esta manera, S y Y y S y así. De aquí miren, solamente R, voy a ir moviendo esto así. No se preocupen, de verdad, esto solo es, ya vieron que solo seleccionando, por ejemplo, la cara aquí. Por ejemplo, aquí ya seleccioné la cara. O también pueden seleccionar estos presionando y todo esto. Y aplicamos el control B. Miren, ya tenemos nuestro primer dedo. De ahí voy a poner Shift D y el segundo dedo. Y Shift D y el segundo dedo. Insisto, no se preocupen porque se ve de esta manera. Simplemente seleccionamos esto y puedo seleccionar esta circunferencia para ver qué tan ajustado está. De hecho voy a desaparecer el cuerpo solamente para ver qué tal está quedando esto. Y miren, tenemos este detalle. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar sobre todo la circunferencia final para que envuelva de manera adecuada nuestros deditos. Una vez hecho esto, seleccionamos todo, presionamos Control J y nos vamos otra vez a la parte de Sculpting. Y como estuvimos seleccionando ahora esta otra manita, chéquense, simplemente vamos a presionar otra vez R, lo voy a dejar así por ejemplo en el 2 o en el 1, en el 2.20, en el punto 2 y Control R. De ahí utilizamos nuestra herramienta de Smooth para suavizar bien bonitos los bordes y dejarlos así muy lindos. Y justo que se vea bien esto. Lo mismo de este lado. Miren, después de eso vamos a seleccionar la herramienta de Elastic Grab y bajamos esto así. Miren, aquí ya no hay tanto pierde. Seleccionamos igual esta parte y lo bajamos. Igual si quieren agrandar más los dedos, pueden hacerlo. Pueden incluso aumentar el tamaño del pincel para jalarlos aún más y más conscientemente. Pueden subir la fuerza igual para que esto se vea más rápido. Listo. Ya de ahí pueden otra vez aplicar el pincel de Smooth un poquito. Recuerden, es una caricatura, entonces casi no debería tener detalle. Nos vamos al Layout y Shade Smooth en esta parte. Entonces miren, ya tenemos esto. Inclusive podríamos hacer lo mismo con las orejas y el cuerpo, miren. Voy a seleccionar ambos, Control J, voy a la parte de Sculpting, presiono R para el remesh. Dejaremos que esto sea en 1.08 por ejemplo. 0.9 por ejemplo. Y Control R. Y miren, se marcó demasiado de más. Esto no me gustó, entonces simplemente la otra cosa que podríamos hacer es esculpirlo sin aplicar remesh. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a irme a la parte de Smooth y este pincel nos va a ayudar a solucionar casi todo el problema que tengamos aquí. Miren. Si se ve de esta manera, si nos falta resolución, entonces sí, necesitamos aplicar un remesh necesariamente para que se pueda esculpir esto. Entonces Control R y miren, ya no suavizó la parte del Jake, pero al mismo tiempo hubo varias partes en donde nos metió estas formitas. Entonces simplemente utilizamos el pincel de Smooth para arreglarlo. Con mucha paciencia, solo lo vamos pasando una sola vez en este caso. Y agrandan el tamaño del pincel para que sea muy uniforme este acabado. Y de ahí, por ejemplo, podemos activar nuestro espejito, bueno, nuestra herramienta de pincel de espejo o de simetría, que en este caso lo vamos a poner en Y. ¿Para qué? Para que lo que hagamos de un lado se haga del otro lado. Y en este caso yo utilizaría nuestro pincel de Crease Polish o Crease Sharp, depende del uso. En este caso vamos a usar Crease Sharp y voy a bajar el tamaño del pincel. Entonces simplemente vamos a aumentar el justo qué tan marcadas están las orejas. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Y miren, de esta manera ya vamos a estar modificando esto así. ¿Ya vieron? Y listo, tenemos aquí las orejas bien marcadas, bien bonitas. Y simplemente después aplicamos un Smooth para que esto se vea más suavizado. Bajamos el tamaño y miren,
Smooth. Si quieren controlarlo más, miren, Smooth. Sobre todo es más pequeño el tamaño del pincel. Y listo. De esta manera ya tendrían un acabado un poquito mejor y más suavizado. Insisto, todavía podríamos darle más contraste. Como por ejemplo utilizando este otro. Y miren. Vamos a aumentar la fuerza de este pincel, por ejemplo. ¿Ya vieron? Le vamos a ir dando este acabado. En todo caso, no se preocupen si no queda tan perfecto. Solo denle un acabado, o sea, denle un acabado simple. Recuerden que es una caricatura. De aquí otra vez nos vamos al pincel de Smooth, por ejemplo, y suavizamos. Sin ningún problema, miren. Tenemos esto aquí, esto igual suavizamos. Y ya lo podríamos dejar de esta manera, por ejemplo, a Jake. No, miren, falta este lado de aquí. También de este lado. Y listo. Miren, tenemos esto así, bien bonito. Y ya tenemos las orejas bien definidas. Como por aquí está bien. Voy a achicar igual un poco el tamaño. Lo acabo de ajustar aquí. Y listo. Miren, ya tenemos bien definido a Jake. Si quieren obtener un poquito más volumen todavía, podríamos utilizar el pincel de Clay Strips en el modo de más y el tamaño lo aumentamos. Solamente para que aumentemos el tamaño de estas orejitas y vayan ad hoc a lo que estábamos haciendo con el perrito, con Jake. Entonces miren, así las van modificando. Y esto sería muy similar al ejercicio del Pokémon, por ejemplo. Miren, ya tendríamos esto así. Bien saliditas las orejas. Y podríamos incluso utilizar este pincel, bueno, este pincel, el de Chris Sharp, para marcar un poquito más este acabado. Si ven que todavía se está como rompiendo la malla de esta manera, podremos aplicar otro remesh. R, remesh, lo hacemos más chiquito como por acá. Control R. Y miren, ya de aquí podremos aplicar Smooth. Y listo. Podremos incluso bajarle la fuerza al Smooth para que no suavice tanto nuestro pincel. Inclusive le podríamos decir que hagan un modo menos para que respete nuestra silueta de Jake sin dañar lo demás. Y listo. Ya tendríamos las orejitas de Jake. Si por algún motivo de un lado está quedando más raro del otro, desactiven el modo de edición en espejo y simplemente lo van a ir suavizando de manera manual. Por ejemplo aquí. Esto así, lo mismo de este lado. Y por ejemplo esta geometría ya estaría bastante bien. Listo. Selecciono esto, me voy al layout y file y de una vez voy a guardar esto. Este por ejemplo lo voy a guardar como blend, como jake.blend. Guardamos nuestro archivo y miren, ya tenemos un modelo de Jake bastante lindo. Ahora simplemente vamos a desaparecer este plano. ¿Y qué procede? De hecho miren, aquí me faltó. Entonces simplemente me voy a la parte de sculpting y arreglo aquí esta partecita, lo suavizo un poco. ¿Ya vieron? Suavizamos con el pincel de Smooth. Este pincel es muy mágico y ya vieron que nos hace prácticamente todo. Vamos a guardar esto, nos vamos a layout. Y otra cosa importante, Jake tiene una colita. Si la quieren agregar, tienen de dos formas. Pueden simplemente agregar un cilindro, miren, add, mesh, un cilindro. Giran el cilindro en el eje Y, en 90 grados en este caso. Lo hacen así chiquito. Y es una cola pequeña, si no mal recuerdo la de Jake. Entonces como por acá. Selecciono este lado. Y aplico un control V.
Entonces ya nomás G y X. S y X. Y algo así quedaría su colita de Jake. En todo caso, si la quieren alargar más, por ejemplo, bien pueden seleccionar este lado y activan la edición proporcional para irlo moviendo todo. De esta manera. Entonces, por ejemplo, así. Ya nos le dan en Shade Smooth y juntamos todo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a juntar todas las cosas que sean de color amarillo. En este caso, como no vamos a animar este modelo, solo se va a quedar así. Entonces vamos a seleccionar los bracitos, por ejemplo. Voy a irlos calzando también en caso de que unos hayan quedado más chicos por alguna cuestión. Simplemente con S y Z los podemos ir calzando. Y voy a ir seleccionando esto, control J. El bigote igual es color amarillo, entonces también lo voy a juntar. Esto también lo junto. Y este de aquí también lo puedo juntar un poquito, de hecho puedo bajarlo. Lo voy a meter un poco hacia la geometría. Y control J. Y ya tenemos gran parte de Jake terminada. Ahora vamos a meterle la parte de shaders. ¿Y cómo arreglamos esta parte de los shaders? Muy fácil. Voy a irme a la parte de... bueno, voy a guardar esto primero y voy a irme a la parte de shading. Y lo que vamos a hacer es un shader tipo toon. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar todo el cuerpo y todo lo que sea amarillo, que como ven ya lo junté todo. Voy a agregar un nuevo material en la pestaña shaders y primero vamos a poner un base color como amarillo. Y esa es la primera opción y ya se vería cool. Pero me gusta, no sé, ser un poquito más perfeccionista, entonces primero del príncipe BSDF, de este nodo verde voy a sacar un nodo que se llama Shader to RGB. Y de Shader to RGB voy a sacar un color ramp en factor. Y este color lo voy a conectar a superficie. Y miren, si yo pongo en rendered no ven nada. Necesitamos agregar una lámpara para esto. Entonces voy a agregar un spot en este caso. Miren, lo voy a mover para aquí y le voy a agregar un Object Constraint para que siga directamente a Jake, el cuerpo sobre todo. Entonces miren, voy a irme a las propiedades de la lámpara, voy a irme a la vista de renderizado y por ejemplo el poder aquí lo voy a poner en 5000 igual, un medio. Y vamos a meterle más la exposición. Vamos a aumentar la exposición. En este caso nos va a ayudar mucho a que se vea aún más contrastado. Entonces selecciona el objeto. Y recuerda, en este caso estamos en Eevee y esto funciona solo en Eevee. Sobre todo, bueno, sí funciona en Cycles, pero funciona mejor en Eevee. Y no necesitaríamos gastar más recursos. Por eso es que igual me di el lujo de meterle más cosas a la geometría. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Miren, voy a seleccionar mi objeto. Puedo modificar un poquito más la luz. Y puedo aumentar el radius para que se difumine más. Pero el efecto se ve mucho mejor si todas las luces son duras. Para que se vea como una caricatura. Entonces selecciono este objeto. Y miren, nuestra rampa de color nos va a ayudar a modular sobre todo estos colores que va a tener. Los colores principales. Por ejemplo, Jake es de color amarillo. Entonces colocamos un color amarillo. Y este negro lo podría dejar así. Si lo quieren ver más café o más aclarado, bien podemos sacar un color café como por acá. Y lo vamos bajando hasta que nos dé el color café deseado como este. Y miren, aquí ya tenemos resuelto gran parte. O sea, sí, lo podríamos dejar así si quieren. Pero me gusta que, bueno, sé, se vea todavía mejor. Entonces, por ejemplo, voy a desconectar el color ramp aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un add. Voy a buscar mat y add. De esta manera. Y este nodo lo voy a duplicar dos veces. Una, dos. Y miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar este add a value. Este value a value. Y este value a color. Tenemos otra vez esto, pero miren. Ahora podemos seleccionar con qué fuerza. Sobre todo con el primer value. Y el segundo con qué fuerza va a llegar este efecto. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Voy a dejar de aquí, voy a sacar otro nodo. Quiero que sea, por ejemplo, un Voronoi Texture para que tenga puntillismo y que esté conectado al distance. Si ven, aún no está aplicado nada, pero si por ejemplo aumento el tamaño, por ejemplo, o lo bajo, ya se ve algo. Puedo bajar el roughness
El randomize también lo puedo bajar para que todo se vea de manera uniforme. Y miren, aquí ya tenemos una parte importante, pero antes debemos sacar otros nodos de Voronoi Texture. Podemos sacar un mapping. Recuerden, el mapping siempre va a salir del vector, y de este vector aquí voy a poner un texture coordinate. Y en este caso quiero que la textura quede generada con respecto a generated, así. Entonces miren, si yo muevo este valor de aquí, voy a ir modificando qué tanto se van a ver este efecto de puntillismo, así como si yo fuera modificando este efecto. De esta manera esto ya se ve mucho más como un como un trabajo, ¿no? Como un shader de cómic. Pero hay más cosas, de hecho. Por ejemplo, puedo poner un F Smooth F1 para que estos circulitos se vean más suavizados. Puedo aumentar el detalle o el roughness. Puedo bajar el smoothness, disculpen, para que justamente se vean más o menos como el área gris aquí. Puedo mover el randomize para que se vea aleatorio esa parte de los puntitos. Y desde aquí puedo ir modificando con qué fuerza van a llegar. Sobre todo con el primero y el segundo. Nos dan esos controles que la verdad ayudan muchísimo. Ahora bien, ¿qué pasa si le quieren agregar más colores a Jake? Bueno, simplemente nos vamos a la rampa de color y le vamos a agregar, por ejemplo, un color de luz, un blanco. Y vamos a jugar con conectándolo aquí. Y como la luz está muy dura, se ve de esta manera. Entonces debería bajar un poquito el exposure, como por acá, para que se note aún más este efecto. Y miren, tenemos esto así. Y de aquí, por ejemplo, puedo mover un poquito más el value para que sea algo más intermedio. Y no solo eso. Si por ejemplo movemos la escala, podemos hacer esto. O podemos cambiar el tipo de shader. Por ejemplo, de Voronoi Texture, puedo pasarle a un Wave Texture, por ejemplo. Y lo puedo ya conectar igual en el factor en este caso. Entonces miren, conectamos al vector aquí. Y si se dan cuenta se ve de esta manera. Si yo me voy a la parte de mapping y lo giro, o bueno, puedo irlo desde aquí, por ejemplo, lo puedo poner en Z para más fácil, o en X o en Y. Yo por ejemplo lo voy a dejar en diagonal. Y miren cómo lo deja así, ¿no? O en Z en este caso, ¿por qué? Porque quiero que deje estas líneas así, pero yo las quiero rotar para que se fueran como un sombreado. Entonces me voy a la parte de rotación y lo giro con respecto al eje X, para que gire de esta manera. Ya nomás aumentamos la escala y miren, ya tenemos un Jake así. Podemos modificar la distorsión si quieren, y también el detalle o el face offset. En todo caso, pueden inclusive modificar más o menos la escala. ¿Y qué pasa? Podemos hacer exactamente lo mismo con el resto de objetos. Por ejemplo, voy a eliminar este Voronoi Texture y voy a seleccionar los ojitos. Entonces lo que puedo hacer es que copio el material que ya creé, que es el de Jake. Y miren, nos puso este material raro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si presiono eh, si presiono este botoncito de aquí, lo que va a hacer es que va a copiar este mismo material y lo va a crear como uno nuevo. Y miren, ahora se llama material 02, que ahora yo lo voy a renombrar como ojos. Y el otro lo voy a renombrar como piel. Entonces miren, selecciono el de los ojos. Y el de los ojos es muy sencillo porque solamente lleva los colores blanco y negro. Entonces para quitar un color, nos regresamos al color RAM, seleccionamos el color que queremos quitar y le damos en el icono de menos. Y en este caso queremos que haya un contraste muy grande entre negro y blanco, ¿no? Entonces vamos a dejar esto así. Y ya nomás tenemos que modificar un poquito más nuestra textura. En este caso, por ejemplo, no quiero que se vea de esta manera, quiero que se vea igual de ladito. Entonces vamos a mover el eje de X hasta que nos dé algo que queramos. O por ejemplo podemos mover desde X hasta que nos dé un resultado deseado. Por ejemplo, a mí me gusta cómo lo está dejando en X. Y ya nomás voy a mover la rotación ahora en Y. Miren. Cambiamos la dirección de X y podemos girar el Y para que nos dé como si estuviera difuminado. O el Z en este caso.
Todo va a ser cuestión de prueba y error. O lo pueden dejar así. Podemos aumentar o reducir la escala como a este punto, por ejemplo. Y miren, ya tendríamos esto así con Jake. Y para arreglar esta parte de aquí, simplemente podríamos aumentar la escala. Y, por ejemplo, el face off lo podríamos mover un poquito hasta que quede algo más aceptable. En todo caso, tenemos que considerar lo siguiente. Con este efecto, si nosotros movemos nuestra luz, también va a cambiar el tipo de shader. ¿Cómo va a actuar el shader? Miren. Entonces, aquí es un poquito de prueba, error y sobre todo colorear bonito. Y miren, aquí podemos ponerle el mismo shader de ojos a lo que es la parte del objeto, a lo que es la parte de la nariz, ¿no? Entonces selecciono y le puedo poner, repetimos el shader de ojos. Y miren, ya tenemos esto así bien bonito. Por ejemplo, puedo mover este shader, bueno, esta lámpara hacia adelante para que ilumine bien sus ojitos y no se vean así. O, bueno, selecciono la lámpara G y X, por ejemplo. Y nos está dando este efecto así. Puedo bajar el exposure para que sea más leve. Pero nos falta algo. Y es algo bien importante. Y es que una caricatura debe tener contornos. ¿Cómo le vamos a agregar contornos a nuestro Jake en este caso? En este caso me voy a ir a la parte de Layout. Voy a guardar hasta el momento todo lo que he hecho. Y voy a agregar un gris pincel, que es este de aquí. Voy a la parte de Grease Pencil y voy a agregar uno que diga Stroke. Entonces este lo voy a mover hacia acá para que no se vea en la composición final. Y en Stroke tenemos varias cosas interesantes. Tenemos, por ejemplo, la función de agregar un modificador. Y es lo que vamos a hacer. Voy a agregar un modificador, uno que diga Generate. Y me voy a la parte donde dice Line Art. Y este modificador se lo voy a aplicar a toda la colección. Entonces simplemente le voy a decir que se aplique en esta colección, en la capa layer de color, y el material quiero que sea negro para que genere contraste. Y miren, voy a poner rendered y nos falta algo. Para que esto se vea tenemos que agregar una cámara. Entonces voy a poner, por ejemplo, mi vista en este eje, voy a irme a agregar y voy a agregar una cámara. Voy a moverla hacia el eje X y hacia el eje Z. Entonces miren, ya tenemos esto así. Y si agrandamos nuestro pincel, miren, va a reducir o va a aparecer más o menos. En todo caso, también podemos aumentar el radius de la línea desde el propio modificador de Line Art. Podemos modificar la opacidad, por ejemplo, y podemos modificar el contorno. Por ejemplo, Silhouette, Individual Silhouette o un contorno general. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Por ejemplo, bien podemos marcar esto, pero también queremos que se marque esto, ¿no? Ojo, esto siempre se va a ver únicamente en la vista de nuestro objeto. Entonces si yo voy girando para acá, de hecho vamos a agregarle un constraint a esta cámara para que siga siempre a nuestro Jake. Entonces vamos a poner un track to para que siga al perrito siempre. Entonces miren, G y Y. Y miren, de esta manera ya no respeta más el line art, ya que este únicamente se aplica si nosotros estamos viéndolo con la cámara, ¿ok? No tenemos de otra aquí. Ahora bien, nos falta algo bien importante. En este caso, para empezar voy a modificar a Jake para que quede adentro. Voy a modificar la perspectiva de la cámara. Pero para que esto se vea más como una caricatura o un cómic, voy a agregar un plano. Voy a agregar en este caso un fondo muy sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. En la parte de shading voy a agregar uno nuevo. Y bueno, voy a agregar un nuevo material. Y voy a hacer lo mismo, un shader to RGB. Y el color lo voy a conectar a un color ramp. De esta manera. Y después el color va a salir al surface. Y de esta manera. ¿Por qué? Porque yo quiero que esté bien contrastado entre blanco y negro todo esto. Entonces miren. Voy a entrar en modo edición. Saco una nueva cara hacia el eje Z. Aquí presiono control B para suavizar esto. Y presiono Shade Smooth. Entonces miren, vamos a Layout. Activamos la cámara. Y esto lo voy a agrandar aún más hacia Y. Miren. Entonces ya tenemos un muy bonito contraste de Jake. De hecho ya funciona
bastante como para ir haciendo renderizaciones curiosas. Pero podemos modificar más la iluminación, por ejemplo, para que el exposure se vea más o menos. Por ejemplo, si yo lo marco así, miren cómo se va a ver Jake. Si aumento el radio, se va a ver este efecto más difuminado, el de las iluminaciones, pero no se ve tan dura la luz. Entonces, esto puede hacer que perdamos más o menos el efecto. Por otro lado, podemos aumentar el ángulo para que todo se vea igual en blanco. Y puedo modificar el ángulo. O sea, esto igual es para difuminar. Pero, bueno, de aquí, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir a la parte de shading otra vez. Y lo puedo ir modificando a gusto. Por ejemplo, puedo bajar la escala del wave. Por ejemplo, a 5 o algo más vistoso, como 33. Aquí puedo modificar el valor, que tanto se va a ir viendo afectado, para que se vea más o menos contrastado. Inclusive podría acercar el nodo amarillo al nodo blanco para obtener aún más marcado esto. Y el nodo amarillo, si ustedes lo desean, lo podrían cambiar de color por un color más blanco, pero pegándole al amarillo. De esta manera se satura un poquito más su personaje. Asimismo podríamos modificar el value para que generemos estos contrastes más marcados en las sombras. Y este otro igual. Insisto, dejen los dos values porque si no, esto no funciona tan chido como esperarían. Y aquí inclusive al fondo le podríamos poner el propio de los ojos. Y nos va a hacer esto. Pero bueno, yo lo voy a dejar así solito como material 01. Porque me gusta que sea como que una sombra marcada y que esté en papel. Ya si quieren, movemos aquí para la intensidad de la sombra. Y hay otras cosas interesantes que podemos hacer con esto. Por ejemplo, puedo seleccionar mi pincel, que es este de acá, el gris pincel. Y voy a irme a la parte de efectos. Voy a agregar un efecto y tenemos el efecto de shadow. Miren lo que hace el shadow. Podemos hacer que sobresalga esto como una especie de filtro raro, pero esto va a funcionar más como si fuera una sombra. Entonces podemos escalar, podemos meter la rotación o inclusive puedo cambiar el color de la sombra para que tenga un color complementario. O sea, puedo ponerlo en color azul, lo podría poner en color amarillo o lo puedo dejar en color blanco. Inclusive le podemos meter efecto de olas para que miren, modulemos la amplitud y esto se ve más como un boceto. Miren, yo por ejemplo voy a poner esto en color azul o blanco, azul, en este caso para que se vea bastante marcado, lo pueden poner un amarillo muy oscuro o un gris inclusive, miren, podemos ponerle un gris y ya nomás vamos a ir modificando la amplitud y podríamos modificar esto para animarlo con keyframes, pero queda bastante chulo el efecto. Y listo, de esta manera ya tendríamos un Jake bastante bonito, bastante bien resuelto y sobre todo se vería bastante increíble. Pueden aplicar este tipo de efectos y shaders para cualquiera de las figuras que quieran utilizar y sobre todo si quieren que se vean como una caricatura. Ya eso va a depender de ustedes, pero bueno, tenemos varias formas como ya vieron para hacer que algo se vea de esta manera. ¿De acuerdo? De momento esto sería todo y bueno, les deseo mucho éxito.